Un remedio de libertad. Hace 42 años la UNESCO dijo que la concentración de medios llevaba a cualquier régimen político a eso, a un remedio de libertad. Casi medio siglo tiene esa advertencia, pero perfectamente la UNESCO podría haber escrito esta misma semana y no nos habríamos dado cuenta lo mismo, porque el problema sigue aquí, presente en nuestra realidad. Organizaciones, activistas, políticos y comunicadores de Latinoamérica siguen, 4 décadas después, señalando con preocupación que muchos medios están en pocas manos. Pero ¿qué es la concentración de medios y cuáles son sus consecuencias para la democracia? Mi nombre es Oscar Mario Jiménez, investigador en la Universidad de Costa Rica, y de esto vamos a conversar en El Zapato Aprieta. Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poner el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Mientras los medios de comunicación permanezcan en pocas manos, la democracia no será posible en México. La televisión encumbra, la televisión deshace, la televisión rige el destino de un país. Los anuncios de televisión nos obligan a usar determinado shampoo y también nos indican qué consumir. La televisión convierte en héroes a los conductores de noticieros, en verdugos a los manifestantes y a los huelguistas, y en primeras damas a las actrices de telenovela. Esta es Elena Poniatowska, reconocida escritora y periodista mexicana, autora de novelas, crónicas, biografías, poemarios e investigaciones de distinto tipo. En este audio del año 2012, ella resumía en clave mexicana el problema que queremos abordar el día de hoy: concentración de medios y democracia en Centroamérica. Un tema que discutiremos con 2 expertos. El primero de ellos es Gustavo Fuchs. Gustavo es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en Comunicación por Flaxo, máster en Derecho Internacional por la Universidad de Nottingham en Inglaterra y actualmente vive en los Estados Unidos, donde cursa el doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, desde donde investiga los medios de comunicación religiosos, así como temas de concentración. Gustavo, gracias por acompañarnos y por estar en El Zapato Aprieta. Gracias por la invitación. Gustavo, lo primero y en palabras sencillas, ¿cómo explicamos qué es la concentración de medios? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Y cuál es el problema que tenemos con la concentración en la región centroamericana? Bueno, la concentración de medios en general es como la concentración de cualquier mercado, ¿verdad? De cualquier producto, ¿verdad? Cuando tenemos un mercado concentrado, es decir, un mercado que no es competitivo, estamos frente a una situación problemática porque en el caso de los productos, ¿verdad? Se puede manipular los precios y demás, y una serie de consecuencias que tal vez estamos más familiarizados porque es parte de nuestro día a día. En el caso de los medios, la concentración, hay 2 formas de medirla, ¿verdad? La primera es el índice C4. Básicamente se toma los 4 principales operadores en un mercado y se calcula cuál es el porcentaje que concentran del mercado. Cuando el mercado está concentrado en más de 40% por esos 4 operadores, tendemos a hablar de que hay un oligopolio. Y bueno, igual que en los productos, igual que en cualquier área de la economía, casi que de forma natural hay ciertas consecuencias de los oligopolios. La primera y la más obvia es que se reduce la oferta de los productos que se presentan. Y si lo traemos eso al ámbito mediático, es igual, ¿verdad? O sea, la diversidad de los programas que se pueden producir, de los contenidos que se pueden producir, pues es más reducida cuando se concentra más la propiedad. Y esto en términos políticos, digamos, para una democracia, ¿verdad? También representa un problema en el sentido de que se reducen las voces que pueden participar en esos medios, la diversidad de perspectivas y las ideas que circulan en la sociedad que nos permiten tener debates para buscar, digamos, soluciones a los problemas compartidos que tenemos en nuestros países. Pero además hay otro fenómeno que se da casi de forma natural, que también se da en otras áreas del mercado, ¿verdad? Que es lo que se le llama captura regulatoria. Básicamente los actores dominantes o los que concentran el mercado van a tener un peso mayor a la hora de definir cómo se regula el mercado. Y esto genera que obviamente las reglas del juego, es decir, las reglas que regulan el mercado,
terminan favoreciendo a esos grandes actores que concentran mucho poder económico, pero también poder político, ¿verdad? Quiero que retomemos un poco el tema de las consecuencias para la democracia. ¿Por qué decimos que la concentración es dañina para la democracia? Vos hablabas o hacías la comparación entre un mercado de productos comunes y corrientes y la concentración en un mercado de este tipo de productos, lo que conlleva es menos oferta. Cuando trasladamos eso al ámbito de la comunicación, ¿qué consecuencias tenemos? Hay varias consecuencias. Justamente la más evidente, podemos entender de manera más clara, es en términos políticos, ¿verdad? Cuando vemos que, por ejemplo, un grupo de medios de comunicación, digamos que existen solamente 4 o 5 medios de comunicación en un país, bueno, justamente estos medios van a tener un peso muy grande a la hora de determinar de qué se va a hablar a nivel de país, determinar una agenda política, pero además también en momentos electorales, eso es muy importante, ¿verdad? Además van a determinar cuáles son las posibles soluciones a esa agenda y demás. Entonces, de alguna manera, esto limita las posibilidades de entender otros problemas, de darnos cuenta de otros problemas, de imaginar otras soluciones posibles a los problemas que tenemos como sociedad. Pero además hay un tema de la representación, ¿verdad? Que esto también es muy importante en términos democráticos. La representación es en la medida en que vemos representadas las voces de los diferentes actores que conviven en nuestra sociedad. O sea, evidentemente la concentración genera obstáculos para poder presentar a esa diversidad de voces que están dialogando en la sociedad. Y no necesariamente esto significa representación en términos abstractos, sino que estamos hablando, por ejemplo, de cuáles medios van a recoger la opinión de, por ejemplo, la población más excluida del país, la más pobre, cuáles medios van a recoger la opinión de grupos sexualmente diversos, ¿verdad? ¿Cuál medio va a recoger, digamos, la opinión de la población afrodescendiente, de poblaciones con discapacidades, etcétera? Si eso no lo vemos reflejado, digamos, en los debates de política pública, en los debates a nivel nacional, entonces tenemos un problema grande a la hora de hablar de la democracia en un sentido ideal, ¿verdad? Que es lo que buscamos, ¿verdad? Fortalecer ese diálogo entre los diferentes sectores y las diferentes personas que conviven en el mismo país. Y cuando tenemos esas exclusiones o esos obstáculos a la representación, también se excluyen problemas que pueden ser importantes para un sector, pero tal vez no para las mayorías, ¿verdad? Gustavo, hablamos entonces que la concentración afecta a la democracia, lesiona los derechos humanos y la representación de voces en el debate público, lo que al final es afectar la libertad de expresión. Vamos, la concentración afecta la libertad de expresión y a mayor concentración, menos libertad de expresión. Yo lo resumiría de esa forma. Y cuando uno lo ve de esa manera y ve lo grave que es, la pregunta que a mí siempre me invade, o por lo menos cuando he investigado de estos temas y que todavía no le encuentro una respuesta final es, entonces, ¿por qué hablamos tan poco de este tema? ¿Por qué hablamos tampoco de la concentración? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le tenemos o por qué hay como un tabú en torno a este tema? Yo diría, digamos, al menos esa es como una de mis tesis, que hablar de estos temas incomoda a ciertos sectores. Entonces es mejor como echar el polvo debajo de la alfombra. ¿Vos qué decís? ¿Por qué hablamos tampoco de la concentración en Costa Rica, en la región centroamericana, en la región latinoamericana? Bueno, justamente esto conecta muy bien con lo que estabas diciendo, Oscar, de la libertad de expresión. Si entendemos que los espacios para generar opinión pública, es decir, la esfera pública hoy y desde que inicia los primeros medios de comunicación de masas, se da a través de estos medios de comunicación, ¿verdad? Es decir, los diálogos, los debates, las controversias y demás que se da a nivel social, ese espacio que, Habermas le llamaba la esfera pública, ¿verdad? Bueno, si entendemos que se da mayoritariamente ahí en los medios de comunicación, vamos reconceptualizando la idea tradicional que se tiene sobre los medios. Entonces, justamente yo concuerdo en que hay actores poderosos que no quieren que se hable de concentración, pero además tenemos una concepción de la concentración o del rol de los medios de comunicación bastante limitada. Prácticamente se considera la libertad de empresa de un medio de comunicación como una especie de estándar básico para la libertad de expresión, cuando en realidad es mucho más complejo. A la hora de hablar de libertad de expresión es mucho más complejo que solamente la libertad de empresa. En esto, se asume, y como sociedades, modernas, ¿verdad? Tanto Costa Rica como las sociedades occidentales se han asumido este sesgo, ¿verdad? Que es un sesgo de carácter liberal, liberal ortodoxo o liberal clásico, que asume que la regulación es una forma de control de los medios, ¿verdad? Entonces, la posición que sostiene esta escuela de pensamiento es que la mejor solución para evitar que se vulnere la autonomía de los medios es permitir que se regulen solos, que el mercado, por sí mismo regule
los niveles de concentración en el espacio mediático, ¿verdad? Es la posición de que la mejor regulación es la que no existe, que tiene sus problemas porque no necesariamente es así. Digamos, hay momentos donde el Estado sí debería poner algunos límites o algunas líneas rojas que inclusive existen en términos de libertad de expresión, por ejemplo, cuando hablamos de discursos del odio o apologías de la guerra o apologías del fascismo. Claro, y todo esto está contenido en tratados internacionales, ¿verdad? Tanto la Carta Interamericana de Derechos Humanos como el Pacto de San José, ¿verdad? Establecen un piso y un techo para la libertad de expresión. No es un derecho absoluto la libertad de expresión, ni tampoco tiene que ser un derecho regulado estrictamente, ¿verdad? Hay un piso y hay un techo, pero tal vez para seguir en lo que conversábamos, esta idea de que la libertad de prensa es libertad de empresa y que la mejor regulación es que no exista regulación, se ha caído en los hechos, ¿verdad? Hemos visto ejemplos en países como Nicaragua o El Salvador, ¿verdad? En donde el hecho de que no exista regulación ha permitido que actores políticos asuman mucho poder, a pesar de que hay una prensa desregulada, a pesar de que hay un mercado mediático, o ese sesgo liberal, por decirlo de alguna manera, nos lleva a reducir el rol de los medios de comunicación y no entender, digamos, que existe un rol social de los medios de comunicación. Ese rol social es justamente el que hablábamos anteriormente, ¿verdad? No solamente que permita la libertad de expresión, que fomente la libertad de expresión de diferentes actores y sectores, que hayan debates, que se enriquezca la sociedad a través de esos debates, sino que además es el rol social de la representación que hablábamos y también el de asumirse como un cuarto poder, ¿verdad? Que eso es tradicionalmente como se nos ha dicho que tenemos que entender a los medios, un cuarto poder que tiene una responsabilidad, ¿verdad? De frenar abusos autoritarios de un Estado, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que hay medios y países como Nicaragua y El Salvador que entran en un juego político, en una negociación, en una conciliación con el poder establecido. Entonces no es cierto, digamos, ese axioma liberal, por decirlo de una manera, esa idea de que a mayor libertad de empresa, mayor libertad de expresión, no se traduce en la realidad. Estos dos ejemplos que pones de América Central me da la oportunidad para meter en la conversación a otra persona que ha estudiado este tema. Contactamos y le preguntamos cómo está la región centroamericana en cuanto a concentración de medios a la profesora Andrea Cristancho. Andrea es colombiana, pero reside en El Salvador. Es investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador y es una referente en comunicación política y en temas de concentración en el área centroamericana. Escuchemos el diagnóstico que hace ella sobre la concentración mediática en Centroamérica. El estado de la concentración de la propiedad en Centroamérica sigue siendo un problema vigente en la región y sigue representando pues uno de los principales obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en esta zona, ¿no? Es decir, incluso países con matices más democráticos como por ejemplo Costa Rica, pues no está exenta de esta problemática. Es decir, hay fuertes oligopolios mediáticos comerciales que dominan, ¿no?, el espectro. Creo que en ese sentido Centroamérica continuaría siendo una de las regiones con una mayor concentración de la propiedad mediática, en una de las regiones con más alta desigualdad en el sistema mediático como es América Latina, lo cual pues la pone en una situación muy desventajosa. Por último, habría que decir que pues la concentración mediática ha cambiado o digamos tiene otros nuevos matices ahora con la aparición de las tecnologías de información y comunicación. Digo nuevos matices, pero no se ha contrarrestado. Seguimos siendo sistemas mediáticos altamente concentrados, con el agravante que también el entorno digital más bien ha contribuido a acentuar la concentración mediática, porque por ejemplo hay nuevos oligopolios y nuevas empresas que han logrado acumular todavía más de lo que ya tenían en el entorno tradicional. Y también ha favorecido a que actores políticos y actores económicos puedan, digamos, acceder con mayor facilidad o crear, digámoslo así, medios digitales, crear y sostener medios digitales porque la inversión es mucho menor de lo que podría ser sostener un medio tradicional como la televisión. Entonces, digamos que más bien lo que se ha presentado y el fenómeno que se ve en la región centroamericana es una profundización de la concentración mediática con los graves efectos que esto tiene para la sociedad democrática.
A Andrea Cristancho también le pedimos que caracterizara con un poco más de detenimiento el escenario que ella ha encontrado en El Salvador y en Nicaragua. Son dos países a los que les ha dado énfasis en sus investigaciones. Esto fue lo que nos dijo Andrea sobre estos dos escenarios. La situación en El Salvador y Nicaragua en cuanto a la concentración del poder económico, bueno, la concentración de la propiedad, pues como ya señalaba, los dos países pues presentan una alta concentración de la propiedad mediática, pero curiosamente es muy interesante lo que ha pasado, digamos, en los dos países, porque si uno pues se da cuenta como lo que ha pasado en los dos países, pues por ejemplo en El Salvador tenemos élites mediáticas tradicionales o grupos, si quieres, grupos mediáticos tradicionales que se han sostenido por varias décadas, ¿no? O sea, los grupos de poder siguen presentes desde casi pues principios del siglo XX y digamos que pues ellos, digamos, a pesar del gobierno de Nayib Bukele, pues siguen teniendo un enorme poder porque tienen una trayectoria configurativa empresarial, tienen una acción colectiva gremial, pues siempre están caracterizados por ser grupos familiares, pero son grupos de poder económico muy fuertes y que además tienen inversiones en otros sectores de la economía, lo que los ha hecho menos susceptibles a los vaivenes políticos. Y por ejemplo, eso sí que es una realidad ahora que se ha dado el gobierno de Nayib Bukele, en donde esos grupos mediáticos que se han venido consolidando desde el modelo agroexportador y que se fortalecieron en la democratización y gracias a las políticas de ajuste estructural, pues siguen hasta el día de hoy siendo pues muy fuertes, ¿no? Muy fuertes y siguen teniendo como capacidad de negociar con un gobierno que discursivamente los cuestiona, pero que a la larga, pues en función de los contenidos mediáticos, sobre todo, por ejemplo, el grupo TCS, por ejemplo, pues se nota claramente pues la relación, pues que digamos que sus contenidos son bastante coherentes con la agenda gubernamental. Entonces digamos que tenemos este escenario, digamos, de concentración muy corporativo y con unas élites tradicionales que sobreviven incluso a las reformas de la legislación. En Nicaragua también pues existe esta concentración mediática, pero las élites mediáticas tradicionales nicaragüenses habían sido élites que más que el resultado de una trayectoria configurativa empresarial, habían sido el resultado de relaciones clientelares. Las agremiaciones mediáticas nicaragüenses pues no son tan fuertes como las agremiaciones salvadoreñas. Y pues sobre todo eran élites que participaban fuertemente en el sector de medios, a excepción de algunos grupos, ¿no? Como por ejemplo los pelas, que sí tienen una fuerte presencia también en otros sectores de la economía, pero digamos que no es lo predominante. Entonces, ¿qué sucedió? Que con la llegada de Daniel Ortega al poder, pues en el año 2007, estas élites han sido desplazadas, ¿no? Las élites mediáticas tradicionales, pero han sido sustituidas, por decirlo de esa manera, por unas élites mediáticas emergentes que han sido cooptadas por el FSLN y que han configurado un mercado de medios pues favorable a sus intereses. Es decir, seguimos teniendo una altísima concentración mediática, pero ahora en manos de la familia Ortega y de un actor internacional como Ángel González. Entonces, digamos que aunque se reconfiguró el sistema de medios, esto no ha representado una democratización de la comunicación, sino más bien este nuevo gobierno que, entre otras cosas, había prometido reformar la ley de telecomunicaciones, la que se creó en el año 1995, pues no vino a hacer mayores reformas y más bien lo que hizo es, pues gracias a que tenían pues acceso al aparato estatal y a que lo pudieron cooptar, pues lograron generar un mercado de medios favorable a sus intereses. Pero igual, si te das cuenta en los dos escenarios, en El Salvador y Nicaragua, estamos teniendo la misma problemática de la concentración con otros matices y al final quien está perdiendo es la ciudadanía y por supuesto la democracia. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
La ciudadanía y la democracia están perdiendo, dice Andrea Cristancho desde El Salvador al hablar de la concentración de medios. El panorama que ella dibuja en estos dos países y en la región centroamericana no es para nada positivo, digamos. Entonces, Gustavo, ¿cómo podemos evitar que la democracia salga perdiendo y combatir la concentración en América Central? ¿Qué podemos hacer? ¿Apuntamos hacia la incidencia política, hacia la cultura, a un cambio normativo? Ahora que hablábamos previamente de la regulación, ¿por dónde seguiría usted? Yo creo justamente en un marco regulatorio sólido, robusto, basado también en el respeto a la libertad de expresión y el respeto a la autonomía de los medios y de sus líneas editoriales. Creo que esa es la mejor forma de garantizar a perpetuidad la salud de la democracia, porque los medios de comunicación son realmente como la sangre de las venas de la democracia, ¿verdad? Es muy importante que ejerzan ese rol del cuarto poder que hablábamos anteriormente. Bueno, en Costa Rica el mercado está altamente concentrado, el mercado análogo, ¿verdad? Pero estamos entrando, como también lo mencionaba Andrea en el audio, en esta disyuntiva de la transición hacia lo digital. Y ahí, particularmente en el caso de Costa Rica, tenemos un problema muy grande a nivel regulatorio, ¿verdad? Nuestra regulación es fragmentada completamente, tiene un enfoque totalmente sobre el valor comercial de la comunicación, es decir, todavía tenemos una ley de 1954, la ley de radio, que es la que regula la televisión y la radio, y se llama ley de radio porque en su época, ¿verdad?, se contemplaba principalmente la radio como el medio masivo. Y la tecnología sigue avanzando y Costa Rica no actualiza, ¿verdad?, esa ley. Además tenemos otra ley que es la ley de telecomunicaciones, que en algunos aspectos entra en conflicto sobre plazos, ¿verdad?, sobre la forma de concesionar frecuencias de radio y televisión y demás. Entonces, incluso hoy por hoy tenemos una situación legal muy complicada que se va a ir resolviendo en los juzgados, digamos, en tribunales, porque al 2024 vencen muchas de las concesiones del espacio radioeléctrico que tenemos actualmente. Y ahí es donde entran tres interpretaciones legales distintas en conflicto, ¿verdad? Primero la de la ley de radio, que establece unos plazos máximos, creo que es de 10 años y 5 años de prórroga, pero la ley de telecomunicaciones establece plazos menores. Después tenemos una resolución de la Sala Constitucional que se logró gracias al activismo de un grupo de personas de Redmica, ¿verdad? Es una organización de la sociedad civil y otros sectores en donde se buscó que la Sala Constitucional asumiera el reto de hablar de la concentración, y justamente la sala le ordena al Poder Ejecutivo generar un reglamento para determinar qué criterios se va a utilizar a la hora de establecer cánones de concesión y demás. Entonces estamos en una situación muy fragmentada en donde el Poder Ejecutivo actualmente va a tener la posibilidad, digamos, de hacer o deshacer muchas cosas que están en un limbo legal, ¿verdad? Ese es el riesgo, ¿verdad? Que tenemos esa posibilidad de que a raíz de una fragmentación muy alta del marco regulatorio, actores políticos puedan llegar a llenar esos vacíos legales de una manera antojadiza. Fragmentada y con tendencia a la concentración es el caso de Costa Rica. Hay concentración en manos familiares en el caso de Nicaragua, y hay concentración a pesar del conflicto que tiene el presidente Bukele con las élites de San Salvador en el caso salvadoreño, como nos comentaba Andrea. En general la situación en América Central no es positiva en este tema, y volviendo al tema de qué hacer, por dónde nos vamos, cómo hacemos para generar cambios en este tema, me gustaría preguntarte, como para ir cerrando, por dónde podemos combatir, volviendo nuevamente al tema de los eventuales cambios o las líneas de acción, la concentración de medios en Centroamérica. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a la academia o a la sociedad civil para combatir este tema? Yo creo que desde la academia y la sociedad civil la lucha debería de estar enfocada en reconceptualizar la naturaleza de la comunicación, no solo como un valor comercial, sino como un bien social. Y especialmente si entendemos esto y logramos que los gobiernos implementen un criterio social a la hora de distribuir las licencias o concesiones de frecuencias de radio y televisión, podríamos garantizar por lo menos que haya mayor representación en los medios de comunicación de nuestros países para estas diversidades, diversidad de opiniones, diversidad de sectores, ¿verdad?, que hablábamos anteriormente. Justamente pensando, digamos, como ejemplos en Europa o en América Latina, en donde se ha dividido el espectro radioeléctrico en sectores específicos, ¿verdad?, según su naturaleza social. Hay países en donde la regulación incluye, digamos, una pequeña parcela de frecuencias para radios comunitarias, otra para radios
del sector público o financiadas con dineros públicos y otra para fines comerciales. Acá estoy hablando de radios, pero eso también se implementa para televisión y demás. También hay que poner mucha atención a esta transición de la que hablábamos hacia el ámbito digital, porque justamente en muchos países, y Costa Rica en este momento está también en ese proceso, el mercado de streaming, el mercado de internet se está regulando de una manera divorciada, por decirlo de alguna manera, del resto de los medios de comunicación. Entonces esto ha permitido en países como en Argentina o Brasil que la concentración aumente, porque la posición dominante de las empresas de comunicación en el sistema análogo, ¿verdad?, en radio y televisión, ahora se está expandiendo hacia la telefonía, hacia el internet, porque ese es el futuro, ¿verdad? El futuro viene a través del streaming, a través de lo que las personas están consumiendo en redes sociales, en internet, y estos actores dominantes ya en un mercado consolidado están ahora también intentando dominar otros mercados asociados, ¿verdad? Esto se llama integración vertical, pero básicamente la idea es que están buscando ampliar su capacidad de concentrar un mercado asociado a donde ya están posicionados como los actores dominantes, y esto conlleva un riesgo que si no se va integrando estas regulaciones, ¿verdad? Es decir, si no vamos entendiendo a los medios de comunicación y las telecomunicaciones como un gran paraguas, digamos, que hay que crear una regulación que abarque todo ese espectro, vamos a ir viendo que esta fragmentación se va a profundizar, ¿verdad? Y ya tenemos el caso, digamos, de la TV digital en Costa Rica. No sé si querías hablar un poco más de eso, Oscar. Por el momento creo que lo vamos a dejar acá. Creo que lo que aportaste es súper interesante, porque si nos concentramos más en el tema de la radio y la televisión o los medios tradicionales, pero definitivamente el tema de la concentración y la convergencia en otros ámbitos y en otros mercados es un tema que también se las trae. Pero les prometeríamos que vamos a hacer otro episodio abarcando esos otros temas que coloca Gustavo, y por el momento el mensaje que les queremos hacer llegar es que hay que modernizar las leyes, hay que hablar de estos temas, hay que promover más tipos de propiedad y hay que fomentar y proteger la libertad de expresión. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a Andrea Cristancho. Les recordamos que pueden escuchar los otros episodios del Zapato Aprieta en Spotify y que pueden seguir al Instituto de Investigaciones Sociales en Facebook. Les habló Oscar Mario Jiménez, investigador de la Universidad de Costa Rica, y nos escuchamos pronto.